Vamos a la palabra del libro de Mateo, capítulo 1. Si usted puede, póngase de pie para la lectura de la palabra. Vamos a estar leyendo del verso 18 al verso 25. Mateo, capítulo 1, del verso 18 al verso 25. Y la palabra del Señor dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando María, su madre, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar asiento. A veces es un poco complicado predicar de historias que las sabemos de rabo a cabo, que las hemos escuchado una y otra vez, ¿no? La historia del nacimiento de Jesús y específicamente la manera en que Dios lidió con José. Yo quiero que nos transportemos y tratemos de entender lo que estaba sucediendo en ese momento desde la perspectiva de José específicamente, para que luego podamos entender cómo es que este texto y esta historia toca a cada uno de nosotros. Al igual que José en esta historia, nosotros hemos sido bombardeados con circunstancias de vida que hacen que nuestro corazón se estremezca. Aún en la Navidad, aún en días como hoy, que es día de alegría, que los niños se levantan y reciben sus regalos y hay gozo y alegría, también hay muchos de nosotros que tenemos corazones estremecidos. Corazones que están, como decimos nosotros, guindando de un hilito. Porque estas épocas nos recuerdan lo que pudo haber sido y nos recuerdan lo que había sido en el pasado. Así que vamos al libro de Mateo y vamos a ver cómo Mateo escribe este evangelio con el propósito de demostrarle a los judíos que Jesús es el Cristo. Esto fue lo que empezó a predicar Michael la semana pasada, donde él demostró en los primeros versos cómo Mateo presentaba la genealogía de Jesús y le hizo entender a los judíos que Jesús es el Cristo, que es descendiente de David, que es descendiente de Abraham y que en él es que vamos a tener la vida eterna. También un recordatorio bien grande fue el hecho de todas las personas bien pecadoras que estaban dentro de la genealogía del Señor Jesús. Un retrato de lo que nosotros vemos el día de hoy. Hermanos, cuando nosotros miramos alrededor, cuando llegamos aquí a la iglesia y miramos los hermanos que están alrededor nuestro, muchas veces tenemos que hacernos la pregunta: ¿y cómo es posible que él sea mi hermano? A lo mejor usted me ve a mí y dice: ¿cómo es posible que él sea mi pastor? ¿Cómo es posible que yo esté haciendo vida junto con alguien que somos tan diferentes y tenemos culturas tan diferentes y tenemos gustos tan diferentes? Hermanos, esto es el evangelio de Jesucristo. Dios ha unido personas diferentes para sí mismo.
para que hagamos vida, y ha unido pecadores para que quien sea resaltado no seamos nosotros, sea Él. Así que esto es lo que Mateo está argumentando y está presentando a los judíos, que Jesús es el Cristo. Y en esta etapa, si se dan cuenta, en el verso 1 dice libro de la genealogía de Jesucristo. Y ahora en el verso 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Él está explicando el Evangelio, está explicando el nacimiento de Jesús el Cristo. Y el argumento de Mateo, en lo que vamos a estar viendo, es el siguiente: que Jesús es el Cristo, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que nació de una virgen y quien salva a su pueblo de sus pecados para así cumplir la palabra del profeta. Vamos a ver específicamente cómo José estaba con un corazón estremecido. Y para nosotros, yo quiero que nos guardemos esto en la mente: que cuando se estremece nuestro corazón, recordemos que Dios no solo ha intervenido para resolver el problema más grande que tenemos, sino para que vivamos confiados de que Dios está con nosotros. Permítanme repetirlo. Lo que quiero que se graben en la mente el día de hoy es que cuando se estremece nuestro corazón, recordemos que Dios no solo ha intervenido para resolver el más grande de nuestros problemas, sino también para que vivamos confiados de que Dios está con nosotros. Vamos al texto. Y vamos a ver lo primero que aparece aquí: es un compromiso matrimonial inusual. Dicen, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José. Hasta aquí todo pinta de lo más bien. Hasta aquí todo va por el libro. Lo único interesante es que tenemos que pararnos ahí donde dice el nacimiento de Jesucristo. No tome el nombre de Jesucristo como algo ligero. Mateo está diciendo Jesús es el Cristo. Al él decir Jesucristo, él está diciendo Jesús es Dios que salva. Jesús es el Mesías ungido. Vamos a explicarle cómo fue que él nació. Así es que esto sucedió. Estando su madre María comprometida para casarse con José, el compromiso matrimonial que había aquí, la única forma de romperlo ya era con carta de divorcio. Así de serio era el compromiso matrimonial. Aunque no habían efectuado el compromiso matrimonial per se, ya el tener un compromiso de casarse involucraba el hecho de que ellos estaban comprometidos el uno al otro. Una de las cosas que me decía el hermano Michael esta semana es que uno de los consejos que él escuchó fue: ¿estás seguro de que vas a proponer matrimonio? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y después le dijeron: y aunque estés seguro ahora, si tú te arrepientes antes de la boda, estás libre para echarte para atrás y no llevar a cabo el compromiso. Ahora, si te casas, hay un break. Ese fue el consejo que le dio a una persona. En este tiempo no era así. En este tiempo, al estar comprometido, ya efectuaba de que ella estaba completamente en un pacto con él y él con ella. Y esta es la situación que está sucediendo. Entonces, hasta aquí va todo bien, pero se levanta un gran conflicto, hermanos. María está embarazada. Y José sabe, por razones obvias, que él no es el padre. Así que José planea abandonar en secreto a María, y les voy a explicar el por qué. Vamos a leerlo. Dice: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente,
quiso abandonarla en secreto. Aquí vemos una pareja comprometida y aquí vemos que algo no anda bien. María está embarazada y las razones obvias en el momento de procesarlo José es ella adulteró o ella algo tuvo que haber pasado, pero yo no soy el padre de esa criatura. Solamente póngase en esa situación. La palabra en el Antiguo Testamento declara que aquella persona que esté comprometida, si ella está comprometida y ella es infiel, el pago de su pecado es que fuera apedreada. Pero dice que José, siendo un hombre justo, no quería denunciarla públicamente. ¿Por qué? Porque si la denunciaba públicamente, automáticamente implicaba la muerte de María, porque la iban a apedrear según la ley establecida en Deuteronomio capítulo 22, verso 21. Así que resaltemos algo en específico. La lucha tan grande que está teniendo José al estar comprometido con María, pero al tiempo de estar escuchando este gran problema de que ella está embarazada, de que él no es el padre, y planificando cómo es que él la va a abandonar en secreto. Pero aquí dice algo bien interesante el texto, y es que se enteraron de alguna forma, estaba corriendo la voz de que había concebido por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Hermanos, aquí no hay puntos medios. O Dios ha intervenido o alguien se volvió loco. Claro. O Dios intervino y realmente ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, o esta es la más floja de las excusas que se han inventado. Discúlpame, yo no sé qué sucedió, esto fue el Espíritu Santo. Hermano, la respuesta es que Dios ha intervenido. Y vamos a seguir leyendo para que veamos y entendamos de qué manera es que Dios ha intervenido. El Espíritu Santo de Dios ha engendrado en María al Mesías prometido. Veamos el verso 20. Dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel. Paren ahí, hermano, porque dice, mientras pensaba en esto, se le apareció un ángel en sueños, lo cual significa que él estaba durmiendo. Pero la palabra dice que él pensaba en eso. Hermanos, nosotros a veces tenemos nuestro corazón tan entremecido y tan marcado con las situaciones que pasan que nosotros nos acostamos pensando en el problema y nos levantamos pensando en el problema y hasta soñamos con el problema. ¿Le ha pasado? Así era que estaba sucediendo con José. Él estaba pensando, pero era en su sueño, lo tenía tan presente y estaba tan agobiado por lo que estaba viviendo, que es el sueño donde Dios se le aparece por medio de un ángel, diciéndole, José, hijo de David. Pausa otra vez, porque ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mateo está demostrando a los judíos que Jesús es el Cristo. Y justo antes él había dicho, este Jesús es hijo de David. Y aquí está diciendo José, hijo de David. Está haciendo las conexiones por donde quiera, porque él quiere demostrar de que Jesús es el Cristo. Y le dice el ángel a José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, había escuchado, la voz decía que era del Espíritu Santo. Ahora en sueños el ángel está diciendo, sí, no temas, recibe a María tu mujer, ese hijo es engendrado del Espíritu Santo. Y dice, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Recapitulemos esto. ¿Cuáles son las instrucciones que el ángel le da a José? Número 1, no temas en recibir a María, tu mujer. No temas en llevar a cabo el pacto matrimonial que ya han acordado. No temas en hacerlo. No temas. En el verso 21 dice: a José, y le pondrás por nombre Jesús. Qué interesante, porque es el ángel el que le dice a José el nombre que tiene que ponerle a este hijo que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el ángel está diciendo acerca de este hijo? Bueno, primero, que es del Espíritu Santo. Está recalcando en que sí, es un hecho, es del Espíritu Santo, es de Dios, y como tal salvará a su pueblo de sus pecados. Y su nombre significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. El ángel, obviamente mandado por Dios, se le aparece en sueños a José para aclarar toda la situación, para aclarar el huracán de ideas, la tormenta de emociones que estaba sucediendo dentro de José, al enterarse que su prometida amada estaba embarazada y que él no es el padre. Algo bien interesante que nosotros vamos a ver es que él le dice a José: y le pondrás por nombre Jesús, pero luego hace una referencia al profeta Isaías, donde dice: y le pondrán por nombre Emanuel. Y no sé si usted se ha hecho esa pregunta: o es Jesús o es Emanuel, o es que Jesús es el primer nombre y Emanuel es el middle name. Jesús, Emanuel, Cristo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque el significado de Jesús es Yahvé salva, Dios salva, Dios salva. Y lo primero que el ángel le dice a José es: llamarás su nombre Jesús, Dios salva, porque Él perdonará los pecados de su pueblo. Y luego dice: Dios con nosotros. Jesús significa Yahvé salva, porque Dios es el que salva a su pueblo de sus pecados. Hermanos, únicamente Dios puede perdonar pecados. Únicamente Dios puede resolver el problema que tú y yo tenemos del pecado y la rebeldía que tenemos en contra del Dios supremo. Solamente Dios. Le vas a llamar Dios es el que salva, pero ¿qué es lo que va a hacer específicamente? Perdonar nuestros pecados. Y si Dios es el que viene a perdonar nuestros pecados, su nombre es Emanuel, está con nosotros. Dios con nosotros. Jesús salva a su pueblo de sus pecados, porque solo Dios perdona pecados. Por lo tanto, Dios se encarnó en Jesús el Cristo para perdonar los pecados de su pueblo y estar con ellos. Hermanos, piénsenlo bien. Por más que tengamos esta idea de que la Navidad es un momento utópico donde no hay ningún tipo de problemas y solamente hay felicidad y solamente hay gozo y alegría, nosotros tenemos que reflexionar y entender que la verdadera razón de la Navidad es por una mala noticia. La razón por la cual Dios vino no es porque Dios se compadeció con lo bueno que tú eres. Al contrario, el problema es tan grande que Dios tuvo que intervenir. Dios en su infinita misericordia ha intervenido para solucionar el gran problema del pecado. Dios no se encarnó en Jesucristo debido a lo bueno que somos, sino porque estábamos en rebeldía con Dios y destinados a la muerte y al castigo eterno. Hermanos, nosotros estamos polluted, ayúdenme, contaminados. Gracias.
estamos contaminados, hermanos, con el problema de Santa Claus. Y voy a serles bien honesto con esto. Nosotros estamos muchas veces tan sumergidos en la cultura y nos dejamos llevar por las situaciones que nosotros vemos y tratamos de agradar a Dios de la misma forma en que le decimos a nuestros hijos que traten de agradar a su Santa Claus. Pórtate bien para que entonces puedas recibir ciertos regalos. Si no te portas bien, entonces, hermanos, la idea de Santa Claus es la idea más legalista que nosotros podamos tener en nuestros medios. Matthew Johnson lo dijo de esta forma. Él dijo: mi problema principal con Santa Claus es que es un gran legalista. Los verdaderos regalos se dan sobre la base de la gracia de un corazón de amor sincero. Pero la cultura de Santa dice: recibes un regalo cuando has sido bueno y si te portas bien. La gracia dice: obtienes el regalo de Dios porque eres malo y no te lo mereces. Hermanos, nosotros celebramos a Cristo, no a Santa. Celebramos la gracia, no las obras. Y si celebramos una obra, no es la tuya, es la de Cristo. Es importante que tengamos en mente lo que estamos celebrando el día de hoy. Nosotros no estamos celebrando Navidad porque merezcamos un descanso, porque merezcamos algo bueno, porque hemos ido y nos hemos fajado durante todo el año. No, hermanos, la esencia de la Navidad es nuestro pecado y rebeldía que hizo que Dios tuviera que intervenir milagrosamente, encarnándose a través de una virgen que había de concebir a aquel que iba a perdonarnos de nuestros pecados para poder estar con nosotros todos los días. Spurgeon lo dijo de esta forma. Él dice: el primer nexo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No mi mérito, sino mi miseria. No mi prestigio, sino mi derrota. No mi riqueza, sino mi necesidad. Él viene a visitar a su pueblo no para admirar sus bellezas, sino para quitar sus deformidades. No para recompensar sus virtudes, sino para perdonar sus pecados. Por eso es que el nacimiento virginal es tan importante, hermanos. Esto es una doctrina esencial, donde tenía que Dios encarnado nacer de una virgen, primero porque fue profetizado. Y hermanos, para que nosotros entendamos que Dios solamente perdona pecados, pero Dios iba a perdonar pecados tomando la forma de siervo. Jesús tuvo que nacer de una virgen para tener la humanidad de María y de nosotros, pero al mismo tiempo tener la divinidad de quien lo engendró. Lo engendró el Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted mira la genealogía, usted vio que quien engendra son los varones. Usted ve que en Mateo donde dice: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, de sus hermanos, Judá, padre de Fara y de Sara, cuya madre fue Tamar, fue padre de Esrom, fue padre de Red. En otras traducciones dice: engendró a tal, y este engendró a tal, y este engendró a tal, y este engendró a tal. Hermanos, pero algo bien interesante es que la simiente no iba a ser específicamente la simiente de un hombre, iba a ser la simiente de la mujer la que venía a salvarse, en Génesis 3:15. Por eso es que tenía que ser de una mujer, pero al mismo tiempo es la simiente de Abraham, la del cumplimiento. Es por eso, hermanos, que Dios tenía que encarnarse en Cristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es humano completamente y es Dios completamente, porque solamente alguien así podía haber estado en tu lugar. Y solamente alguien así, estando en tu lugar, podía perdonar tus pecados y asumir el peso de la ira de Dios al tener un récord perfecto. Tú y yo, por más perfecto que seamos, nos quedamos cortos. Cristo cumplió lo que vino a hacer. Solamente en Cristo tenemos redención de pecados. Por eso es que María tenía que ser
José responde en obediencia y la mantuvo virgen hasta. Aquí el issue no es si María fue siempre virgen. La Biblia no dice que ella fue siempre virgen, sino hasta que ella concibió el Hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, sucede para cumplir las Escrituras. Es interesante porque aquí Mateo hace un viaje 730 años antes al profeta Isaías. Y es bien importante porque nosotros, a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, nosotros vemos como la revelación de Dios se va manifestando poquito a poco y cada vez más cerca y más clara. Y este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos, porque específicamente en ese momento ya el pueblo de Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte, estaba el reino del sur. El reino del sur tenía un rey, se llamaba Acaz. El reino del norte tenía otro rey, y el rey del norte hizo un partnership, hizo una colaboración con otro reino, el reino de Aram, y ellos dos se unieron para atacar a Judá. Y entonces, cuando esto llega a los oídos del rey, en Isaías capítulo 7 dice que se estremeció el corazón del rey Acaz. Y es bien interesante porque lo que la palabra dice es que el Señor le dijo: cuídate y ten calma. Él estaba con mucho miedo, él estaba entremecido su corazón, él estaba completamente sumergido en que ya están ahí, me van a atacar y nos van a destruir, son más que nosotros. Pero Dios le dice: cuídate y ten calma, no temas ni desmayes tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Le dice: estos dos reyes que vienen a atacar contra ti, no te preocupes por ellos. No te preocupes, mantén la calma en los momentos de dificultad. Dios nos dice a los que están en Cristo: mantén la calma, mantén la calma. Este es el ejemplo que, acuérdense, Mateo está trayendo para traerle a la memoria a José lo que estaba sucediendo. Entonces, Dios le dice al rey Acaz: pídeme una señal para que tú veas que todo va a estar bien. Y el rey Acaz quiso pretender más humildad de la que realmente tenía y decía: no, yo no te voy a tentar a Dios, yo no te voy a pedir. No, Dios te pide una señal, dale una señal. Pero él no lo quiso hacer, y Dios dice: ok, si tú no me das una señal, yo te voy a dar una señal. Y la señal va a ser esta, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. La frase "todo esto sucedió para que se cumpliera" es un patrón que vemos en Mateo y se repite a lo largo de su evangelio. Él está probando que Jesús es el Cristo a través de todo su evangelio. Entonces, el rey de Judá estaba rodeado y a punto de ser atacado por Remelía, por el reino del norte, por estos pueblos que se unieron para atacarlo. Y de momento sale esta señal que el Señor dice: no, antes de que este niño que nazca de una virgen pueda tener discernimiento entre el bien y el mal, ya esos dos reyes que tú estás preocupado ya no van ni a estar. Hermanos, esa profecía se cumplió rapidito. No sabemos quién fue la virgen que parió un hijo, pero una virgen parió un hijo en el tiempo de Isaías. No sabemos exactamente quién fue ese hijo, pero sí sabemos que cuando él empezó a darse cuenta entre lo bueno y lo malo, ya Dios había cumplido su palabra que le había dado al rey Acaz. Y este es el ejemplo que Mateo trae a José, con un corazón entremecido al igual que el rey Acaz, diciendo: no temas, ten cuidado, tranquilo, que va a venir un hijo nacido de una virgen, en el cual va a haber salvación de los pecados. En resumen, Mateo utiliza esta profecía para demostrar que Jesús es el cumplimiento de la misma. Dios interviene por su gracia de manera divina y soluciona el mayor de los problemas y permanece con su pueblo. Hermanos, este es el argumento de Mateo en el sueño a José: que Jesús es el Cristo, y
que este Cristo llamado Emmanuel significa Dios con nosotros, va a nacer de una virgen y salva a su pueblo de sus pecados, Él cumple su palabra. Descansemos en que Él cumple su palabra. Veamos la respuesta de José. Respuesta de José a las órdenes del ángel. Versos 24 y 25 dice: José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hermanos, hace falta fe. José en fe hizo como el ángel del Señor le había mandado. José en fe tomó consigo a María como su mujer, aunque ella estaba embarazada, aunque iban a hablar mal de él, aunque iban a blasfemar y iban a estar criticando y burlándose de él el resto de su vida. José en fe la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y José obedeció lo que el ángel le dijo y le puso por nombre Dios salva, Jesús. Cuando a José se le estremecía el corazón, actuó en fe, creyendo que Dios no solamente había intervenido para resolver el problema más grande que tenía, sino para tener la certeza de que Dios estaba con él. Esta era la única manera en la cual él podía sobrellevar la situación. Hermanos, cuando Jesús está en pleno ministerio, en Juan capítulo 8, verso 41, a Jesús lo están acusando de ser un hijo de fornicación. La idea de que él es un hijo de fornicación no se fue. José cargó el resto de su vida el hecho de que su mujer estuvo embarazada y él no era el padre. Y aunque él tenía la certeza de que realmente el Espíritu Santo fue quien engendró a María, a ese hijo, la burla y lo que él pasaba día tras día era real. Pero él pudo descansar en que Dios estaba con él. En que Dios estaba con él. Hermanos, de igual forma, nosotros podemos llegar a estas fechas navideñas con este sentido de que nuestro corazón está estremecido. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están ahora mismo tratando de lidiar con la frustración de que ustedes realmente quisieran que personas allegadas a ustedes puedan entender este mensaje de la Navidad. Yo sé que hay molestia, yo sé que hay maneras difíciles de ustedes procesar el hecho de que personas que tanto ustedes aman celebran, pero celebran otra cosa. Se gozan, pero se gozan con otras cosas. Y separan el tiempo para la familia, para la fiesta, para esto, para aquello, pero al fin del día, Jesús, la única mención que tiene, un pequeño niño que lo tiran en una esquinita, en el cual ellos no están dispuestos a rendirse a su señorío, porque Él es Dios, Dios es el príncipe de paz, admirable consejero. Hermanos, es cierto la realidad de que muchas veces nosotros hemos pasado momentos hermosos con seres queridos que ya no están. Y estas épocas nos recuerdan esos momentos. Y es normal que los presentemos, y es normal que pasemos por este tipo de circunstancias. Pero hermanos, quiero recordarles que aún cuando tenemos un corazón estremecido por las situaciones del pecado de este mundo, la verdadera Navidad significa que Dios está con nosotros. José estaba claro en que Dios estaba con él. Los discípulos abandonaron a Jesús cuando fue arrestado, pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ellos sufrieron, ellos dieron sus vidas porque sabían que Dios estaba con ellos. Pablo fue perseguido, pero sabía que Dios estaba con él. Él fue martirizado, pero Dios estaba con él. Pasó por tormentas y dificultades, pero él sabía que Dios estaba con él.
Hermanos, los primeros cristianos del primer siglo fueron perseguidos en gran manera, pero ellos proclamaban a Cristo porque Dios estaba con ellos. A través de la historia hemos visto como grandes hombres de fe no han descansado en sus propias capacidades, sino que simplemente han descansado en que Dios ha intervenido, en que Dios les ha perdonado, en que Dios está con ellos. Hermanos, la manera de nosotros vivir nuestra vida cristiana es simplemente entendiendo y descansando en que Dios ha intervenido milagrosamente en nuestras vidas y ha perdonado nuestros pecados y está con nosotros. La razón de ser del libro de Mateo es para demostrar que Jesús es el Cristo y que Dios está con nosotros. La manera en que empieza este primer capítulo del Evangelio de Marcos es diciendo Dios con nosotros. La manera en que termina el libro de Mateo al final en el capítulo 28 es y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con nosotros hasta el fin de los siglos. Hermanos, lo que Dios nos ha dado en Cristo es vida eterna. Lo que celebramos en Navidad es que Dios se encarnó por nuestro pecado, porque era grande y Él tuvo que intervenir en la persona de Jesucristo para pagar ese pecado, para saldar esa deuda, para derrotar la muerte, para que nosotros tengamos la certeza de que en Él tenemos victoria y que solamente en Él podemos seguir adelante. Hermanos, la Navidad significa que Dios está con nosotros. Las situaciones de vida que tú estás pasando, recuerda que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y parece algo que va a entrar por un oído y salirse por el otro. Y parece algo que tú puedes memorizar y tener en tu mente. Parece algo que tú puedes ponerlo en la pared y verlo todos los días. Pero yo quiero repetirlo una y otra vez para que el Espíritu Santo mismo nos dé entendimiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Que pasemos por lo que pasemos. Dificultades, pruebas, lo que sea. Dios está con nosotros. Esto es la Navidad. Esto es lo que celebramos. Que siendo yo pecador, Dios tuvo misericordia de mí y me trató no conforme a mi pecado, me trató conforme a su misericordia. Dios está con nosotros. Tú miras hacia atrás en este año y tú miras todo lo que Dios ha hecho. Y tú miras todas las circunstancias que, aunque tuviste unos subes y otros más abajo, estás aquí. Y estás siendo recordado una vez más que Dios está contigo. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El regalo más grande que nosotros podemos cantar, que podemos decir es: yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Pero no te creas que eres porque tú eres más inteligente que las demás personas. Es porque Dios es misericordioso. Y es porque Dios vino. Y es porque Dios intervino milagrosamente. Y porque Dios perdonó tus pecados. Dios está con nosotros. Yo oro para que este nuevo año nosotros vivamos cada día con el recordatorio que nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. Navidad significa Dios con nosotros. Si eres creyente, esto que te acabo de decir es para ti. Si todavía tu vida no ha sido rendida al Señor, la ira de Dios todavía está sobre ti. Y tengo que decirte estas malas noticias primero, pero lo voy a dejar ahí. Voy a decir que Cristo vino para salvarte de tus pecados. Si no estás en Cristo, corre a Cristo ahora. La Navidad significa que Dios vino a salvar. Y la palabra dice en el libro de Juan capítulo 6 que todo el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Ven al Señor Jesús. Él ha intervenido milagrosamente, encarnándose en una persona. Y Él ha perdonado nuestros pecados, resucitando al tercer día. Ven a Jesucristo. No esperes, no eches a perder tu vida, no gastes tu vida en otras áreas. Ven a Cristo, corre a Cristo. Solamente en Él hay salvación. Solamente Él puede darte seguridad para que estés en una eternidad con Cristo.
Dios ha intervenido milagrosamente. Dios perdona nuestros pecados. Y en Cristo Dios está con nosotros. Pongámonos de pie, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. En este momento, Señor, yo pido por tu Espíritu Santo que tú inundes nuestros corazones con el descanso y la certeza de que tú estás con nosotros. Señor, tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Y en primera instancia te pedimos perdón por nuestra arrogancia, por pretender que podemos por nosotros mismos. Y nos rendimos delante de ti, Señor, a esta verdad de tu palabra, de que tú has intervenido milagrosamente, engendrando del Espíritu Santo al Hijo de la promesa. Permítenos descansar en ti, Señor amado. Permítenos ser recordados día tras día que tú estás con nosotros, que la obra de Cristo es suficiente, que te necesitamos para todo lo que hagamos, Señor amado, y que vivimos para tu gloria y no la nuestra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a celebrar tu nacimiento y celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Y ayúdanos, Señor amado, a declarar con urgencia esta verdad de las Escrituras. Yo te pido, Padre, que de la misma manera en que José respondió en obediencia, que tú nos dirijas y nos fortalezcas en el Espíritu Santo a hacer exactamente como tu palabra establece, a obedecerte, Señor, y que nuestro norte sea la obediencia. No porque somos capaces, sino porque tú eres capaz y porque tú estás con nosotros, Señor. Dirígenos a que podamos ser fieles, anclados en que tú eres fiel. Te adoramos, Señor amado, y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestros corazones, llenándonos de gozo, Señor, porque tenemos esta bella y eterna esperanza de que tú estás con nosotros por siempre. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a gozarnos en Cristo y descansemos siempre que Dios